Esta es una versión mejorada de la explicación que di del capítulo 9 de Daniel, versículos 24 al 27, en la sección 5 de La verdad sobre el 666, la sección sobre la bestia que sube del mar, el anticristo. La gente se ve atrapada en las enseñanzas erróneas sobre las 70 semanas de Daniel, lo que crea errores compuestos en la comprensión de la profecía. La correcta comprensión de esta profecía os abrirá muchas escrituras. Todos los que he escuchado enseñar sobre esto intentan explicar las 70 semanas, semanas de años, o 490 años, con una premisa errónea. Las 70 semanas, 490 años, no son años de castigo para Israel como ellos enseñan. Las 70 semanas son 490 años de restauración y construcción de Jerusalén. Durante ese tiempo, muchas cosas deben suceder como se describe en las Escrituras. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, y poner fin a los pecados, y expiar la iniquidad, y traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Entiende pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro, aunque en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con una inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo estará la abominación desoladora, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay mucho que analizar aquí, pero no es tan complicado como parece a primera vista. Las 70 semanas son 70 semanas de años. Eso es 70 años multiplicado por 7 días en una semana, lo que equivale a 490 años. Primero este versículo. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La explicación rápida es que desde el momento en que Artajerjes I Longimanus da el decreto a Esdras en el año 457 a.C. para reconstruir Jerusalén, hasta la llegada del Mesías príncipe, Jesús, hay 69 semanas de años o 483 años, lo que lo sitúa en el año 26 después de Cristo. Si Jesús nació en el año 4 a.C., como se asume comúnmente, eso lo pondría a la edad de unos 30 años cuando comenzó su ministerio, tal como dice la Biblia. Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como paloma, sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, siendo, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. El bautismo de Jesús marca el comienzo de su ministerio. Una vez que el Mesías ha llegado, tenemos una pausa en las 70 semanas, 69 semanas hasta su llegada y el comienzo de su ministerio. Entonces la cuenta atrás de las 70 semanas se detiene. Les diré por qué en un minuto. Luego este versículo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta es la duración del ministerio de Jesús. Después de 62 semanas desde su bautismo por Juan el Bautista, hasta su crucifixión. Esta es la duración correcta, no los 3 años y medio que mucha gente enseña erróneamente. Estas son semanas reales, no semanas proféticas.
62 semanas normales más una semana parcial, la semana de su crucifixión, o 1 año y 10 semanas más, unos días fue la duración del ministerio de Jesús, desde el momento en que fue bautizado por Juan el Bautista, hasta el momento en que fue crucificado. El versículo dice, después de 62 semanas, lo que significa después de 62 semanas, pero antes de 63 semanas. Una vez que el Mesías fue quitado de en medio, desde ese momento en adelante tenemos, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces sucede este versículo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y el reloj de las 70 semanas comienza a correr de nuevo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo estará la abominación desoladora, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, esta es la forma correcta de entender las 70 semanas de la profecía de Daniel. Las 70 semanas comienzan desde el momento en que Artajerjes I Longimanus da la orden de restaurar y construir Jerusalén. Artajerjes I Longimanus fue el quinto rey de los reyes del imperio aqueménida. Israel todavía estaba bajo el dominio de un imperio extranjero. Esta es la primera condición que debe cumplirse para que la cuenta atrás de las 70 semanas esté en vigor. La segunda condición era que a Israel se le concediera permiso para restaurar y construir Jerusalén, por parte de una potencia extranjera que los gobernara. Así pues, cuando un gobierno extranjero, que ha arrebatado la soberanía a Israel, llega a un acuerdo por escrito concediendo a Israel permiso para restaurar y construir Jerusalén, el reloj comienza a correr. A los judíos se les permite regresar del exilio a su tierra y restaurar su ciudad y su templo, pero no se les da soberanía. Cuando Jesús comienza su ministerio, el reloj se detiene, porque el legítimo rey de Israel está en la tierra de Israel. Una de las dos condiciones para que el reloj siga corriendo ha sido violada. El reloj se ha detenido en 69 semanas. Aunque todo el mundo pueda pensar que Israel todavía está bajo el control del Imperio Romano, en realidad el Imperio Romano no tiene el control, Jesús lo tiene. Esto se hace evidente cuando Jesús pronuncia juicio sobre Jerusalén. Este es un acto que solo la autoridad que los gobierna puede realizar. Por lo tanto, es una prueba de que la autoridad que gobierna Jerusalén en ese momento es Jesús. Una vez que Jesús asciende al cielo después de su muerte y resurrección, ya no está en la tierra, por lo que el gobierno de Israel vuelve al Imperio Romano. Sin embargo, la orden de restaurar y construir Jerusalén de Artajerjes I Longimanus ha sido revocada por el propio Jesús. Así que el reloj no puede volver a ponerse en marcha. Lucas 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con baluarte, y te sitiarán, y te estrecharán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». La destrucción de Jerusalén, no la restauración, fue pronunciada sobre Jerusalén por el propio Jesús. El reloj no puede volver a ponerse en marcha hasta que se cumplan dos condiciones. Un gobierno extranjero debe arrebatar la soberanía a Israel. Se debe dar un acuerdo a Israel por parte de quien los gobierne, para que reanuden la restauración de su ciudad y su templo. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó Jerusalén de la misma manera que Jesús había declarado que lo haría. En 1948, a Israel se le devolvió su condición de Estado, pero con soberanía, por lo que el reloj no puede comenzar. Israel debe perder su soberanía antes de que el reloj pueda volver a ponerse en marcha. Para entender esta parte de la profecía, necesitamos entender no solo a la bestia número 1, sino también a la bestia número 2, la bestia que sube de la tierra, también conocida como el falso profeta.
La semana 70 de Daniel es el pacto que la bestia número 2, el falso profeta, confirma con Israel. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El reloj vuelve a correr, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo estará la abominación desoladora, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se refiere al pacto de restaurar y construir Jerusalén. Para que esta sea la semana 70, el pacto que él confirma debe referirse al permiso de Israel por parte de un opresor para continuar restaurando y construyendo en Jerusalén. Como el apóstol Pablo se refiere claramente a este pacto en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Si esto no les queda perfectamente claro, por favor vean la serie La Verdad sobre el 666. Hay 6 secciones en esa serie. Sin embargo, la sección 5 sobre la bestia y la sección 6 sobre el falso profeta contienen una explicación completa de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas son los 7 reinos que gobiernan sobre Israel. El séptimo es el reino del anticristo y el falso profeta. Este es el reino que volverá a arrebatar la soberanía a Israel. Entonces, cuando el falso profeta confirme un pacto de 7 años que permita a Israel vivir en paz junto al califato musulmán y les dé permiso para practicar el judaísmo, el reloj de las 70 semanas volverá a ponerse en marcha. Se habrán cumplido las 2 condiciones. Ahora que comprendes los puntos clave de esta profecía en Daniel, explicaré los puntos más sutiles de estos versículos para brindarte una comprensión más completa de lo que se está profetizando. Veamos estas 4 escrituras nuevamente, una por una. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, y poner fin a los pecados, y para hacer reconciliación por la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos. 70 semanas o 490 años están determinados. Dios está respondiendo a la oración de Daniel. Déjame explicarte. Daniel se dio cuenta, después de leer en los escritos de Jeremías, que después de 70 años a Israel, se le permitiría regresar a su tierra. Han pasado 70 años, por lo que Daniel está orando y pidiéndole a Dios que deje regresar a su pueblo. Dios responde dándole a Daniel una comprensión más profunda de lo que Dios hará. Él dejará que Israel regrese como dice Jeremías, pero no permitirá que recuperen su soberanía. Para eso, tanto el pueblo de Israel como la ciudad de Jerusalén deben soportar otros 490 años de subyugación. Durante esas 70 semanas o 490 años, Dios le da a Daniel una lista de cosas que deben ocurrir. 1. Terminar la transgresión. 2. Poner fin a los pecados. 3. Hacer reconciliación por la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. Y 6. Ungir al Santo de los Santos. One. Terminar la transgresión. Israel ha transgredido contra Dios. Rechazaron el gobierno de Dios sobre ellos y exigieron un rey terrenal como las demás naciones de la tierra. Rechazaron a Dios y se volvieron a la idolatría, como las demás naciones de la tierra. No se han arrepentido de esas cosas, por lo que la transgresión continuará hasta que lo hagan. Para cuando terminen los 490 años proféticos, se arrepentirán, y la transgresión habrá terminado. To. Poner fin a los pecados. Bajo el nuevo pacto establecido por la muerte de Jesús en la cruz, todos los que le pertenecen están muertos al pecado. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 3. Hacer reconciliación por la iniquidad. Jesús también hizo reconciliación por la iniquidad, Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. 4. Traer justicia eterna. El nuevo pacto también trae justicia eterna. La obra de Cristo se terminó en la cruz, dando acceso a la justicia eterna de Dios como está escrito por Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y como dicen los Salmos, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. 5. Sellar la visión y la profecía. Estas son las visiones y profecías en Daniel, de las que se habla como una sola visión y profecía porque todas apuntan al mismo evento, el día del Señor, que es también el juicio de los gentiles, que marca el comienzo del reino del gobierno de Dios sobre la tierra. Este no es el fin del mundo como muchos enseñan. Es el fin del gobierno del reino de Satanás sobre la tierra, y el comienzo del gobierno del reino de Dios sobre la tierra. 6. Ungir al Santo de los Santos. En hebreo la palabra santo es Kodesh, significa apartar para un propósito especial. Puede ser una persona, un lugar o una cosa. Cuando se dice que es santísimo, es Kodesh Kodesh. Es decir, está apartado de lo que estaba apartado. Todo lo que he escrito en este sitio web, las 3 categorías, es para ayudarte a comprender el significado espiritual de este evento. Cuando el lugar santísimo sea ungido, verás, y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Todo el evento se relata en Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 al 12. Esto sucederá cuando el remanente final de Israel reciba a Jesús, también conocido como Yahushua HaMashiach, como su Mesías, y regresen a Jerusalén desde el desierto en el poder y la gloria del Espíritu Santo. Lee todos los artículos o mira todos los videos y espero que lo entiendas. Bien, el siguiente versículo. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro, aunque en tiempos angustiosos. La primera parte ya la hemos explicado, 69 semanas de años, o 483 años, desde el momento en que Artajerjes I Longimanus da el decreto a Esdras en 457 a.C. para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, Jesús, en el 26 de Cristo. La calle y el muro que se están reconstruyendo son las calles y los muros de Jerusalén que se restauraron durante esos 483 años. Bien, el siguiente versículo. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya hemos cubierto las 62 semanas. El príncipe que vendrá a destruir la ciudad y el santuario es una profecía en 2 partes. Jerusalén fue arrasada en el año 70 después de Cristo. El emperador romano cuando Jerusalén fue arrasada fue Vespasiano, pero la destrucción real de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue llevada a cabo por su hijo, Tito, que era general en ese momento. Así que Tito es el príncipe que vendrá a destruir la ciudad y el santuario. Luego el versículo dice, y su fin será con inundación. Esto aún no ha sucedido.
Esto está hablando de otro príncipe que vendrá. Esta es una referencia a cuando el falso profeta comenzará su ataque al Medio Oriente. Esto se describe en Daniel 11, versículos 40 al 43. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará la tierra de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas deseables de Egipto, y los libios y los etíopes seguirán sus pasos. En estos versículos dice que se desbordará y pasará. La imagen aquí es como un río desbordándose. En otros versículos de la Biblia también dice que entrará como una inundación. Estos eventos eventualmente conducirán a la Tercera Guerra Mundial, que es a lo que se refiere la última frase de este versículo, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, el último versículo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Una vez que el falso profeta llegue al poder usurpando los territorios de 3 de los 10 reyes del anticristo, hará un pacto de tolerancia con las naciones de todo el Medio Oriente. Esto es bastante diferente al califa musulmán que es el anticristo. Recuerda, la Biblia dice que este falso profeta es el asirio. Históricamente los asirios eran religiosamente tolerantes, lo que les facilitó gobernar sociedades religiosamente diversas. Es parte de la sutileza de este hombre como se le describe en las Escrituras. A través de su política o pacto, finalmente trae paz y seguridad al Medio Oriente. Hace este acuerdo de 7 años para poder continuar sometiendo y conquistando pacíficamente territorio tras territorio. Pero cuando las demás naciones del mundo se oponen a su expansión, y las cosas dejan de salir como él quiere, se enfada y empieza a tomar por la fuerza lo que quiere. Esto sucede en la marca de los 3 años y medio, a la mitad de la semana. Ahora le da la espalda al pacto que hizo, y trae la imagen de la bestia, el anticristo, a la tierra de Israel y exige que lo adoren o los maten. Esto es lo que significa cuando dice, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda son parte del judaísmo. Eso ahora está prohibido, y la adoración de la bestia y la imagen de la bestia es obligatoria. La imagen de la bestia es un ídolo. Los ídolos siempre se llaman abominaciones en las Escrituras. La idolatría siempre resulta en la desolación de una sociedad. De ahí la referencia a las abominaciones y la desolación en este versículo. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y la frase final de este versículo, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La consumación es el cumplimiento final de las profecías en Daniel. Ese cumplimiento es cuando Dios ha terminado de derramar su indignación sobre la idolatría de Israel y del resto del mundo. Y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Lo que está determinado es todo lo que está escrito en las Escrituras sobre ese tiempo. Ser derramado sobre el desolador significa aquellos que adoran a alguien o algo que no sea el único Dios verdadero y Padre de nuestro Señor, Jesucristo, el Mesías del Israel de Dios. Espero que cuando leas estos versículos ahora los entiendas con claridad.